Es mucho gusto, un honor presentar a mi querido colega y amigo, doctor César Luis García, que en esta ocasión nos va a hablar de reglas de la cadena. Entonces, os dejo, nos voy a dejarnos en mejores manos que las de él. Gracias, Vlad, por dejarme compartir otra vez con el mundo joven en el CAME. Vamos a platicar rápidamente de la regla de la cadena. Aquí no puede uno inventar el hilo negro, entonces van a sentir que todo es déjà vu, que ya lo conocen de su clase y dicen, ay, qué aburrido, esto ya me lo sé. Pero bueno, es una repasadita. Si tienen cualquier pregunta o duda, no vacilen en levantar la mano y avisarme, ¿no? Y entonces, bueno, para empezar, les recuerdo, derivadas de una variable es como las tablas de multiplicar, es algo que todos debemos saber, y pues, se nos cuatrapea de repente la derivada, pero esencialmente uno sabe qué hacer cuando le piden derivar una función, ¿no? Tenemos 4 reglas para calcular derivadas cuando las funciones están combinadas de forma aritmética, por ejemplo, cuando suman o restan funciones, cuando las multiplican o las dividen, tienen fórmulas para calcular las derivadas de esas, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar derivada de un producto, no es el producto de las derivadas, pero si ustedes recuerdan es derivada de una multiplicada por la función más luego derivada de la otra por la función, ¿bien? Y luego viene la regla de la cadena, que es la regla non plus ultra que les permite derivar lo que se les ponga enfrente, ¿no? O sea, una vez que uno tiene la regla de la cadena, está viviendo un momento como del hombre o la mujer araña. Uno tiene gran poder y con gran poder pues viene grandes responsabilidades, ¿no? Entonces, en cuanto ustedes tienen la regla de la cadena a la mano, pueden derivar cualquier cosa, ¿no? Y hay 2 buenas noticias. Para derivar una composición de funciones, de hecho la derivada de una composición es el producto de las derivadas, y así se la aprende uno de memoria. Pues sí, es el producto de las derivadas. Vean que sí. De repente tiendo a escribir chiquito, entonces si los de atrás ya no ven, me echan un grito, ¿no? Pero a ver, imaginen que tienen 2 funciones, f y g. A mí por alguna razón me gusta Go en lugar de Go. No sé cuál es su favorita. Vamos a poner Go. Entonces tienen que calcular la derivada de la composición de G seguida de F. Perdón, al revés, ¿verdad? De F seguida de G. Y como les decía, buenas noticias. La derivada de la composición de 2 funciones es el producto de las derivadas. ¡Wow! ¡Qué fácil!, ¿no? Entonces, el producto de las derivadas, pues, sería la G' evaluada en algo por la F' evaluada en algo. Y lo único que hay que recordar para saber cuál es la evaluación final de la regla de cadena es lo que va dentro de los paréntesis, en donde se evalúa cada una de esas derivadas. ¿Está bien? Me lo voy a tomar en algún momento, entonces no lo guardo por aquí. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va dentro de los paréntesis? Bueno, la función que tienen ustedes a la izquierda de la composición, que es usualmente la función que va afuera en sus fórmulas a derivar, va a ser tal que su derivada se evalúa en la función que está adentro. Entonces adentro ponen f en x, y la segunda derivada pues nada más la evalúan en x y ya tienen su fórmula para derivar una composición de funciones. Entonces, derivada de una composición de funciones es el producto de las derivadas. La derivada que está afuera de la composición se evalúa en la función que está dentro y luego multiplica nada más por la derivada común y corriente de la función que está dentro y listo. ¿Está bien? Por supuesto, uno tiene que ver
funciona esto con ejemplitos. Y, por ejemplo, un ejemplo clásico que aparece como número 1 en los libros es, a ver, ahora quieres derivar una función con una g y una f particular. Y entonces les ponen, a ver, toma f de x igual a 3x más 1 elevado a la 2025, ¿no? Y entonces ustedes acaban de aprender la regla del producto y dicen, híjole, pues para derivar esto con la regla del producto tengo que hacer como que una multiplicación muy grande y luego aplicar la regla. Pero aquí ustedes reconocen esto como la composición de dos funciones. La función que aparece como función externa es elevar a la 2025 y la función que aparece como función interna, su f es 3x más 1. ¿Está bien? De hecho, si quieren le llamo a esta h para que no se confunda. Entonces aquí, por ejemplo, si quieren escribirlo en este formato, su función g va a ser elevar a la 2025 y su función f va a ser 3x más 1. Y si quiero derivar o obtener la derivada de la función h, pues diría la derivada de la función h será el producto de las derivadas, la g' por la f', y la g' dijimos se evalúa en la f de x, entonces aquí adentro voy a poner 3x más 1 y aquí pues pongo nada más f' de x. Claro que para calcular el producto de las derivadas pues necesito calcular las derivadas de estas dos. Pero esta es una fórmula para la cual podemos calcular rápidamente la derivada. Díganme ustedes la derivada. 2025 por x a la menos 2025 por x a la 2024. a la 2024, restamos 1 aquí. Y la derivada de la f es igualita a la función que viene en el departamental, aquí entre nos. La derivada de la f es 3, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser finalmente la fórmula para la derivada de la composición? Va a ser 2025 de 3x más 1 elevado a la 2024 y eso multiplicado por la derivada de la f, que es 3. Si ustedes quieren simplificar, esto sería como 6075 por 3x más 1 al 2024. Ahora, esta regla de derivada para la composición de dos funciones está en formato de Lagrange. Lagrange fue uno de los grandes expositores de la ciencia hace algunos años. Ustedes pueden ser más de la vena de Leibniz. No sé, podemos aquí dividirnos en bandos. A ver, lagrangianos, lado izquierdo, Leibnizianos, lado derecho, ¿no? Está claro este ejemplo, muy sencillito. A ver, por ejemplo, si quisieran hacer regla de la cadena en formato de Leibniz, hay que echarle. Creo que no debería haber hecho esto, ¿verdad? Sí. Imaginen, por ejemplo, que tienen una función y que depende de la variable x, ¿no? Vamos a ponerlo así, y depende de x, ¿no? Pero luego descubren que la x depende, díganme su letra favorita,
V. de B chiquita. X depende de B chiquita. ¿Está bien? Entonces, si Y depende de X y X depende de B, Y va a depender al final de la B, ¿no? Entonces, Y depende de B. Y entonces, por ejemplo, si la Y cambia con respecto a X y la X cambia con respecto a B, entonces la Y va a cambiar con respecto a B. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál va a ser la derivada de Y con respecto a B? Que sería como que la variable primaria. Y aquí lo que tienen es una composición, ¿no? Y está en función de X, X a su vez está en función de B, ¿no? X sería como que la función de adentro, Y la función de afuera. Y lo que dijimos es que la regla de la cadena es el producto de las derivadas. Entonces aquí escribirían la derivada de Y con respecto a B sería la derivada de Y con respecto a X, que es la variable de la Y, por la derivada de X con respecto a B. Y entonces aquí tienen su fórmula para regla de la cadena en formato de Leibniz. También hay una tercera versión en formato de Newton, pero a mí no me gusta poner puntitos porque parecen más manchas en el pizarrón. Entonces esa no la vamos a poner. ¿Está bien? Pero aquí tienen la forma en formato de Leibniz. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, para practicar rápidamente, vean el siguiente ejemplito. Ejemplo. Si Y cambia 4 veces más rápido que X y X cambia 3 veces más rápido que B, chiquita, entonces Y cambia puntos suspensivos veces más rápido. A ver, ¿qué ponemos en los puntos suspensivos? 12. El producto de la razón de cambio de Y con respecto a X por la razón de cambio de X con respecto a B. Entonces, 12. ¿Está bien? Pues ahí tienen la regla de la cadena en formato de Leibniz. Podemos hacer más ejemplitos nada más para fijar ideas de cómo opera la regla de la cadena. A ver, algún ejemplito más, perdón. ¿Preguntas de esto? ¿Qué les gusta más, Lagrange o Leibniz? Lagrange, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado más Lagrange, pero Leibniz se ve monón porque, recuerden, este es un solo símbolo, no son fracciones, pero aquí si a uno se le barre el marcador, como que podría decir algo así, ¿no? Déjenme borrar esto rápido para que no genere ideas incorrectas. ¿Está bien? A ver, ahí les va un ejemplo más. A ver, imaginen el siguiente ejemplo, calcular la derivada de, y pongamos algo perrón ya
g de x igual a coseno del seno de la raíz de 2x. Esta es una composición de funciones. De hecho, ahora tenemos un escenario en donde componemos no una, no dos, sino tres funciones. La función que está hasta adentro es la raíz cuadrada de 2x más 1, más 5, luego el seno y luego el coseno. De hecho, si ustedes son más ortodoxos, dirían, no es cierto, ahí hay una composición como hasta 4 funciones, ¿no? Primero 2x más 5, luego la raíz cuadrada, luego el seno y luego el coseno. Pero ven ustedes que para derivar, la regla de la cadena sigue el mismo patrón todo el tiempo. La función que está hasta afuera en la composición es la función coseno. Entonces en nuestra fórmula empezamos con la derivada del coseno. La derivada del coseno, ustedes saben, es menos el seno. Y recuerden, mi primera función va evaluada en lo que está dentro del coseno. Entonces aquí pondrían seno de raíz de 2x más 5. Y luego tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del coseno. Entonces multiplicarían ustedes por la derivada de seno de raíz de 2x más 5. ¿Está bien? Siguiente paso, ya calculé esta parte, ahora quiero calcular esta derivada. Vean que es otra vez la derivada de una composición, donde la función de afuera es ahora seno y la función de adentro es la raíz cuadrada. Entonces, en una siguiente etapa lo que haríamos es escribir menos el seno del seno de raíz de 2x más 5 multiplicado por la derivada. Tendríamos que poner la derivada del seno, que es coseno. Esta función va evaluada en la función de adentro. Y luego multiplicar por la derivada de la raíz de 2x más 5. Ya estamos más cercanos. Lo que nos falta es escribir la derivada de la raíz de 2x más 5. Esa ustedes me la pueden dictar rápidamente, a ver. 1/2 coseno de raíz de 2x más 5. Pues por ahí dijeron 1/2 2x más 5 de 2x más 5 a la menos 1/2. a la 1/2 negativo, porque esta la pueden pensar como elevar a la 1/2 por, y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que es 2. Entonces ahí tienen ya completamente calculada la derivada de la composición. Si quieren, por ejemplo, simplificar, pues lo más que pueden hacer aquí es cancelar este 1/2 con el 2 y no habría más que reportar. ¿Está bien? ¿Cómo la ven? De hecho, aquí ustedes pueden ver o sentir por qué esto se le llama el nombre de esto es la regla de la cadena, aunque yo diría más bien como regla del hilvanado en lugar que de la cadena, pero pues ahí cada quien inventa su terminología. ¿Okay? ¿Qué otros escenarios usan la regla de la cadena? Por ejemplo, un primer momento en donde aparece en un contexto ligeramente distinto la regla de la cadena es cuando ustedes quieren hacer diferenciación implícita, en donde les dan una ecuación en donde la x y la y vienen revueltas, la y no está despejadita en términos de la x, pero les piden calcular la derivada de la y con respecto a x, y entonces ese también es un escenario en donde puede uno usar regla de la cadena. A ver, por ejemplo, imaginen que tienen algo así, les piden encontrar, cuando sea tiempo
encontrar dy dx si se tiene a la x y la y escritas en forma implícita. A ver, uno facilón, por ejemplo, que x más y sea el coseno de x más y. ¿Cuál es el entendido detrás de una ecuación escrita en forma implícita? Si ustedes agarran, por ejemplo, alguna cosa que les permita graficar y ustedes dibujan esta cosa en el plano, usualmente estas cosas son curvas en el plano, ¿no? Entonces, voy a dibujar algo que no necesariamente es la gráfica de eso, pero nada más para ilustrar. Entonces, por ejemplo, esas pueden ser como curvas en el plano, ¿no? Imaginen que cuando le dicen a la computadora que les grafique, les pinta una curvita como esta. Cuando ustedes ven esa curva, rápidamente notan que eso no es la gráfica de una función. ¿Por qué no es la gráfica de una función? Porque vean que a un mismo valor de x le están tratando de, o le asociarían más de un valor de y, ¿no? Entonces no es la gráfica de una función. Pero si ustedes localizan o se localizan en una sola parte de la curva, por ejemplo, imaginen que se localizan en este tramito, así. En esta zona verde ahí sí, como que la curva parece la gráfica de una función. ¿Ven? O sea, vean que aquí cada valor de x tiene asociado uno de y, ¿no? Entonces, cuando tienen diferenciación implícita, lo que les están diciendo también implícitamente es que hay zonas de esta curva en donde la y sí se puede ver como función de x, ¿no? Y entonces ustedes pueden calcular la derivada como si la y dependiera de x, pero están enfocándose nada más en estos pedacitos verdes. Hay muchos pedacitos verdes, por ejemplo, este podría ser otro cachito. ¿Ven? Esto, cuando ustedes lleven cálculo multivariado, se los van a explicar con mucho más detalle. Aquí nada más podemos hacer la versión operativa de calcular la derivada de y con respecto a x, ¿no? A ver, entonces el entendido es que mi y va a depender de la x y calculamos la derivada. Entonces, ¿cuál sería la derivada con respecto a x? Derivar con respecto a x. Entonces, derivada de x con respecto a x es 1. Derivada de y con respecto a x, pues es de y de x. Y del lado derecho es donde tienen un escenario de composición. Esta sería la función de afuera. Derivada de coseno es menos seno, evaluado en lo que está dentro, x más y. Y luego multiplicamos por la derivada con respecto a x de lo que está dentro. Derivada de x con respecto a x es 1, y derivada de y con respecto a x es de y de x. Seguramente ustedes vieron un ejemplito más perrón en donde aquí en lugar de suma les ponen producto y tienen que usar la regla del producto para derivar. Pero, bueno, aquí estamos haciendo más fáciles, ¿no? Se cumple la frase de que el profe siempre hace los ejemplos fáciles en clase. Eso fue muy difícil. ¿Está bien? Y aquí, para reportar finalmente mi respuesta, pues lo que hacemos es despejar de y, ¿no? Entonces, para despejar de y, por ejemplo, aquí tienen 1 más de y de x. Eso sería menos seno de x más y, que multiplica este 1, menos seno de x más y, que multiplica a de y de x. Y entonces nuestra intención es despejar esta, entonces sería dy de x sería igual a ¿qué? Bueno, este 1 lo mandamos para allá,
Entonces sería menos 1 menos el seno de x más y. Este, como tiene el factor de y en dx, lo vamos a poner del lado derecho. No es cierto, del lado izquierdo, ¿verdad? Del otro lado. Pero vean que cuando pasan este al lado contrario, va a venir con un signo menos, con un signo más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a tener como factor de dy en dx? Un 1 que tiene esta y este factor de acá, entonces debo dividir entre 1 más seno de x más y. Y si simplifican aquí, de hecho la derivada les queda muy simpática, vale menos 1. ¿Sí? Pero ¿Me ¿de equivoqué? dónde salió una réplica exacta del menos seno x más y? Es que en este paso dices, Sí, aquí estás distribuyendo este seno por cada uno de estos sumandos, ¿no? lo multiplicas. Entonces lo multiplicas, primero este seno por el 1 y luego este seno por la derivada. Entonces, nada más estás distribuyendo. ¿Y en qué situaciones no se multiplica? Porque hay operaciones en las que no se multiplica. Bueno, ahí lo multipliqué porque como la intención es despejar la derivada de y eso con respecto a x, necesitas tener esta acompañada de los menos factores posibles para poder despejar. Ves que si dejas esto indicado, aquí no puedes despejar directamente de y en dx. Gracias. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿De dónde salió el 1 más seno de x sobre y? ¿En dónde estamos? En lo último que hicimos. Es que no había Ah, pasado el a ver, este lo vas a pasar para este lado, entonces te va a quedar dy en dx más seno de x más y por dy en dx, ¿no? Pasando ese del lado. Y este 1 lo pasas del otro lado. Este no tiene ningún factor de derivada, entonces lo dejas indicado así. ¿Eh? Y luego aquí, en cada uno de estos sumandos, piensas en este como factor común, y entonces tienes dy en dx multiplicado, aquí está el 1, ¿está bien? Por 1 más este factor. O sea, esto es lo mismo que dy en dx multiplicado por 1 más seno de x más y. Y entonces para despejar este pasas todo este factor dividiendo del lado derecho. ¿Está bien? De hecho aquí estoy sumamente sorprendido porque usualmente en diferenciación implícita no sale una derivada tan monona, ¿no? Siempre sale una fracción asquerosísima. Pero bueno, aquí las cosas se acomodaron con nosotros. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? No, siempre tuve en cuenta que se veía sobre dx tiene un 1. Sí, cuando lo vas a despejar, por ejemplo, aquí en esta siempre viene cargado con un 1, y si tienes más productos en donde aparece esta, a la hora de factorizar, este 1 es el que aparece. Sí. Ok, gracias. ¿Sí está bien? Muy bien. Entonces, diferenciación implícita es otro escenario en donde uno usa la regla de la cadena. Vean que está aquí usándose. Pueden tener ejercicios a lo mejor un poquito más conceptuales de la regla de la cadena. Por ejemplo, vean el siguiente problema. En donde no les dicen, por ejemplo, la fórmula explícita de las funciones, pero nada más les dan valores de funciones y sus derivadas, y ustedes tienen que calcular la regla de la cadena. Por ejemplo, imaginen que tienen los siguientes datos, como un
ejemplo. Aquí tienen x que sea 1, 4 o 6, 3 valores. Y luego aquí tienen cuánto va a valer la función f en x, la derivada de la función f en x, el valor de una función g en la x y el valor de g' también en la x. Entonces, por ejemplo, si x vale 1, f de x va a valer 0. Si x vale 4, f de x va a valer... perdón, si x vale 1, f de x va a valer 4. Si x vale 4, f de x vale 0. Y si x es igual a 6, f de x vale 6. Y luego para las derivadas, por ejemplo, tienen estos datos: 5, 7, 4. 4, 1, 6 para la derivada de g. Y 5 y 1 medio. Ponemos una fracción para que se vea más perrón el ejercicio. Entonces, tienen esa tabla de datos. Vean que la información es cuáles son los valores de mis funciones f y g en puntos y sus correspondientes derivadas. Y ahora lo que quieren, por ejemplo, es lo siguiente. Si les dicen que y es igual a f de g en x, quieren calcular la derivada de y en 6, por ejemplo. Mi y parece g, pero voy a poner una y más y. Sigue pareciendo g, ¿verdad? ¿Por qué es un ejercicio más conceptual? Porque no les están pidiendo, no les están dando explícitamente una fórmula de la f y la g, pero les están pidiendo que recuerden la fórmula para la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, si ustedes calculan la derivada de y en una x, esa sería f' en g de x por g' de x. Y si la instrucción es en el punto 6, ustedes dirían f', y aquí voy a poner g en 6, y aquí g' en 6. Y entonces, ahora sí vamos a la tabla en donde nos dan los valores. Por ejemplo, ¿cuánto vale g en 6? 6, ¿no? Entonces, tendría que calcular f' en 6. Y luego, ¿cuánto vale g' en 6? 3. Finalmente, f' en 6 vale 4. Y entonces, la derivada que me piden es 12. Entonces sería... A ver, uno ligeramente más perrón. Con esta misma tabla, por ejemplo, calculen ustedes la derivada de y igual a f de 2x más g en x y calcular y' en 1. A ver, ¿quién sería la derivada de la y? Sería en una x genérica, sería la derivada de la función de afuera evaluada en la función de adentro, y luego por la derivada de la función de adentro. Sería la derivada de 2x es 2, y la derivada de g pues es la derivada de g. No podemos poner nada más porque no tenemos fórmulas para la f y la g. Pero vean que sigue siendo este mismo principio. Y ahora me interesa la derivada en 1. Entonces la derivada en 1 sería, sí, aquí está y' en 1, sería f'
aquí es 2 más g en 1, y aquí 2 más g' en 1. No sé cuánto me dio en la tablita, a ver, f' en 2, g en 1 me dicen que vale 4, y luego 2, la derivada de g en 1 me dice que vale 5, y entonces tendría f' en 6, 5 más 2. A mí no me hubiera salido, yo soy capaz de recitar 50, no terminar así, pero... f' en 6 me dicen que vale 4, entonces aquí mantengo. A ver. Entonces ahí tienen, creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pero... Muy bien. Aquí tengo una hojita en donde traigo más ejemplos para practicar. Si quieren tomarle una foto con toda confianza o se las imprimimos rápido, ¿qué prefieren? ¿Tomarle foto o llevarse una en papel? En blanco y negro porque no hay color. Pero bueno, y si tienen dudas en los ejercicios adicionales que vienen en esta lista, pues vénganse al CAME. Con todo gusto resolvemos, ¿no? Si quieren o tienen dudas, con todo gusto también podemos resolver. Aunque creo que ya están esperando para cerrar el camino. Pero de momento, bueno, este sería un paso a pasito más. Ojalá y les haya ayudado un poco.